Y a continuación vamos a retomar los paneles de esta tarde. El primer panel de esta tarde revisará el acceso en la industria extractiva, comentando los desafíos de la implementación del acceso a la información en los contratos estatales de la industria extractiva. Un interesante tema a cargo de Cristian Cifuentes, ingeniero civil analista en SESCO, Klaus Kaufmann, geólogo de la Universidad Andrés Bello, académico universitario, Eduardo Castro, ingeniero civil, MBA, profesor de la FEN UNAP también, y bajo la moderación de Hugo Gutiérrez, CTO de SICAP. Con ellos los dejo en este escenario. Adelante. Que les vaya bien. Gracias. Muy buenas tardes a todos los y las valientes que están todavía hasta ahora en este espacio. Esperemos que el almuerzo haya estado bueno. ¿Sí? ¿Estuvo bueno? ¿O almorzaron? ¿No? ¿Comieron algo? ¿Sí? Bueno, hoy día tenemos en este panel, aparte de los extraordinarios panelistas, un tema muy interesante que es el acceso en la industria extractiva, el acceso a la información y cuáles son los desafíos de la implementación del acceso a la información en los contratos estatales en la industria extractiva. Nos acompaña don Klaus Kaufmann, geólogo de la Universidad Católica del Norte y académico universitario. Muchas gracias, Klaus, por estar acá. Nos acompaña don Cristian Cifuentes, ingeniero civil, analista de SESCO. Muchas gracias, Cristian, por estar acá. Muy buenas tardes. Y don Eduardo Castro, ingeniero civil, MBA también, profesor de la FEN y la Universidad Nacional Andrés Bello. Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí en este panel tan interesante. Bueno, vamos a partir con algo que es bien importante, que es una pregunta transversal para los tres, que es acerca de cómo es el rol que debe tener el acceso a la información con respecto a la industria extractiva, su importancia y cómo logramos que este acceso a la información clave para poder entender la industria extractiva lo podemos mejorar en Chile de aquí en adelante. Muchas gracias, Hugo. Yo voy a partir con la pregunta. Voy a presentar, ¿ya?, algo cortito para que entendamos, para que nos pongan en el PPT. El año pasado, alrededor de marzo del 2023, se firmó un acuerdo donde Chile se adosaba a un estándar internacional, ¿ya? Este estándar internacional, 80, que es una iniciativa para la transparencia extractiva, ¿ya?, fue creado alrededor del año 2003, ¿ya?, en Inglaterra, en Londres, por un grupo de personas bajo un informe que se produjo en Angola, ¿ya?, por un informe de petróleo, ¿ya?, y no se sabía qué se estaba haciendo con los recursos, ¿ya? ¿Qué es Haití? ¿Ya? ¿Cuál es su misión? ¿Ya? Es una comprensión, informar la gestión y los recursos naturales y fortalecer la gobernanza, ¿ya?, para la rendición de cuentas en los ámbitos públicos y corporativos, ¿ya?, sobre todo donde se aportan datos de diversa sustentación y creación de políticas públicas en el diálogo multipartícipe en el sector extractivo, que eso es súper importante, ¿ya? El grupo multipartícipe hoy día es gobierno, la empresa privada y la sociedad civil, que nos convoca a todos hoy día, porque esa es la parte fundamental de este estándar, ¿ya? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Es una iniciativa que va a transparentar a la industria extractiva, ¿ya?, va a generar una cadena de valores, ¿ya? Hay más de 50 países adosados y siguen adosándose más al estándar,
¿ya? Perú ya está, Argentina presentó su informe, así muchos en la región en Sudamérica. ¿Ya? En otras palabras, es un estándar. ¿Ah? Va a estandarizar. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? El caso de Chile, mejorar la transparencia financiera, mejorar la gobernanza, confianza pública, inversión extranjera, desarrollo sostenible, participación ciudadana, que es súper importante, y mejorar las políticas públicas. ¿Ya? Todos estos beneficios pueden contribuir a un mejor manejo y responsable de nuestros recursos naturales, que eso es súper importante. ¿Ya? Beneficios a la adhesión, mayor transparencia, fortalecimiento de la gobernanza, reducción de la corrupción, atracción de inversiones y desarrollo sostenible. ¿Ya? Que en varios paneles y en varias charlas se ha estado hablando sobre la economía circular y sustentabilidad, que hoy día tenemos que empaparnos de eso. ¿Ya? Los requisitos: supervisión por parte del grupo multipartícipe, un marco legal institucional, exploración y producción, recaudación de ingresos, gestión y distribución de ingresos, gasto social económico, un resultado y un impacto. El papel de los múltiples actores es destacar la importancia de la participación de los gobiernos, empresas y sociedad civil, como comunidades locales también. ¿Ya? ¿Y qué es lo que viene el proceso de validación? ¿Cómo vamos a verificar el cumplimiento de los requisitos? ¿Ya? El objetivo es tanto de los gobiernos como la industria y la sociedad civil para divulgar, como dice, la información de manera sistemática en formato de datos abiertos. ¿Ya? Esta difusión va a permitir reducir la desconfianza, porque hay mucha desconfianza. ¿Ya? En la industria, facilitar el diálogo y una buena gobernanza, además de permitir esta trazabilidad, para que tengamos siempre esta nueva banda, este nuevo estándar, ¿ya? Que va a ordenar, viene a ordenar un poco la situación que estamos viendo hoy día. Gracias. Muchas gracias, Klaus. Cristian. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Klaus, yo creo que ya mostró un poco más o menos un barrido, particularmente cuando hablamos del estándar 80, cuando hablamos del estándar 80 y la transparencia de información, que está muy relacionado al tema de la transparencia de información financiera, porque lo que busca, en cierto modo, es tratar de darle una trazabilidad para no tener problemáticas de saber de dónde provienen estos fondos y hasta dónde llegan. Quizás el Estado en el último tiempo ha hecho algún esfuerzo en ese sentido, para poder hacer transparencia a esos fondos y a esos recursos, particularmente con lo que está pasando con la ley de royalty en el sector extractivo, en donde se le asignan porcentajes de recaudación a las comunidades que tienen una relación intrínseca con la actividad minera. Pero todavía queda la duda de dónde proviene definitivamente ese fondo, de dónde viene exactamente, cómo funciona esa adquisición de riqueza por parte de la industria extractiva. Y ahí es donde existe una asimetría de información. Lo conversábamos afuera del panel incluso hace un rato atrás, donde hay que hacer un esfuerzo, porque si bien entre privados es fácil comunicarse información financiera, entre el Estado y el privado hay una obligatoriedad normativa que obviamente entrega esa información. Pero ¿qué pasa entre la sociedad civil y el privado? ¿O qué pasa incluso entre la sociedad civil y el Estado? Es muy fácil publicar un estado financiero consolidado, con los ingresos, egresos, el BAN, el EBITDA y todos los cálculos que uno puede hacer en su estado financiero, pero ¿cómo yo le hago entender a la ciudadanía de dónde provienen realmente estos recursos y para qué se van a utilizar? Y ese trabajo es un trabajo muy complejo el que tiene que realizar el Estado particularmente. Entonces de aquí vienen estos estándares a tratar de permitir entregar una herramienta. Pero también hay que tener claro que los estándares de transparencia no solamente se abogan a temas financieros, sino que también se abogan a temas de sustentabilidad. La industria extractiva, particularmente la industria privada, se acoge a estándares internacionales, GRI, entre otros, de sustentabilidad, donde muestra qué hace con sus recursos hídricos, con su energía, con sus residuos, y obviamente trata de comunicar un poco de una forma más fácil quizá a la ciudadanía. Pero todavía hay un problema realmente en conocer, en cierto modo, quién es el usuario final de esta información. Quizás la academia puede hacer maravillas con esos datos y tratar de convertir en investigaciones, pero ¿qué pasa con el ciudadano, con la gente de las comunidades? ¿Ellos pueden entender esta información?
Y ahí es donde queda esta, por así decirlo, esta debilidad de la transparencia de la información. Y es ahí donde yo creo que los actores involucrados en este sector convocamos a unificar criterios. El EITI es un primer paso, no es el único. Yo creo que aquí hay mucho todavía que hacer al respecto y esperamos que obviamente este puntapié inicial permita tratar de equiparar la cancha, porque incluso cuando separamos tipos de industria, tenemos la industria estatal, que también es una forma distinta también de comunicar esa información. Yo creo que por ahí podría responder un poquito tu consulta. Muchas gracias, Cristian, y muy claro además, mencionando puntos que son específicos, y ahora vamos a escuchar a Eduardo, que nos va a responder esta pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Hugo, y gracias a los organizadores por invitar a un poco a la academia a hablar sobre temas tan trascendentes como el que estamos abordando. Yo quisiera, antes de responder, digamos, tu pregunta, hablar de algunos aspectos importantes como es la información. En general, el acceso a la información es tremendamente relevante para la toma de decisiones. Es lo que nosotros enseñamos un poco en la academia. Si no hay información, si no hay dato de base que construye información, el conjunto de decisiones podría estar equivocado, ¿ya? Y eso es súper importante. Eso cobra más relevancia aún cuando hablamos del Estado y hablamos de los gobiernos en particular, digamos, como ejecutores de políticas públicas. Si no tienen acceso a la información o si no cuentan con la información, las políticas públicas que se puedan desarrollar podrían ser de muy baja calidad. Incluso podrían ir contra el objetivo que persiguen de mejorar a la sociedad, podría ir en contra. Entonces, desde esa perspectiva, ya la información, tener acceso a la información, tener acceso a los datos abiertos, no manipulados, sino que datos abiertos que permitan construir información. Eso es relevante en general. En particular, en el sector de extracción, ¿verdad?, que el tema que nos convoca, nosotros tenemos bienes públicos, en este caso, los minerales que están en la tierra, que son de propiedad de todos. Aquí no hay propietarios exclusivos. Aquí es el Estado el que le asigna un derecho de propiedad, ¿verdad?, a través de una licitación, a través de un acuerdo de explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sabemos, como ciudadanos, qué es lo que está ocurriendo con el producto de esa extracción, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un acuerdo en el sector empresarial, por decirlo de alguna manera, que se beneficia con la extracción de los minerales porque los coloca en un mercado, cubre sus costos y obtiene un beneficio. Y, en forma paralela, de acuerdo a la legislación vigente de cada uno de los países, tributará en función de esos beneficios, llegando al Estado esa tributación o ese royalty, ¿verdad?, que se tiene definido. Y hasta ahí todo es información que conocemos, que es información, comillas, pública, porque está en los estados financieros. Pero no sabemos si el precio del royalty o del impuesto es realmente un beneficio para toda la sociedad en su conjunto. Esa es una pregunta que uno debería tratar de responder. Es decir, ¿el porcentaje de royalty compensa el daño ambiental? ¿Compensa el daño social? ¿Eso se puede mejorar o se puede resarcir a través de los tributos? Entonces, tener acceso a la información es tremendamente relevante para tomar buenas decisiones en políticas públicas que vayan en beneficio de toda la ciudadanía y no de los grupos de interés que en ese minuto estén presionando. Eso quiere decir que nosotros tenemos que mirar el largo plazo del sector extractivo y no el corto plazo, sino que el largo, mirar hacia adelante, tener una política de largo plazo de saber qué es lo que vamos a hacer con esos recursos. Esa es como una primera consideración. Es verdad que para la academia, mientras hayan datos, estamos felices, pero no porque nos interese escribir paper y publicarlo en revistas, sino que nos interesa hacer una contribución a la sociedad. Y vamos a hacer esa contribución en la medida que tengamos acceso a la información, acceso a los datos, ¿verdad?, que pudiéramos relacionarlos y correlacionarlos de distintas formas y extraer desde ahí algunos principios o extraer desde ahí alguna información que pudiera dar cuenta de que estamos haciendo bien las cosas o la estamos haciendo más o menos o hay que corregir en esta u otra dirección. Por lo tanto, la implementación de la información que sea pública, que sea abierta a toda la comunidad,
es un logro que debemos empujar para dos cosas importantes: políticas públicas, en primer lugar, y segundo, no eliminarla, pero sí detectar a tiempo cualquier instancia de corrupción. Y eso sí que es relevante, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros nos demoramos, tal como decía Cristian, nos demoramos un poco en subirnos a este acuerdo, digamos, del Haití, ¿verdad? Porque pensamos, oye, nosotros tenemos harta información, tenemos bastante información en nuestro sistema, pero sabemos que hay países que extraen materias primas para comprar armas, para perpetuarse en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no queremos eso, y como no queremos eso, ¿verdad?, tenemos que ser lo suficientemente transparente con la información para que la sociedad civil pueda levantar el dedo y decir: esto no me gusta y esto hay que cambiarlo. En ese sentido, el acceso a la información es vital, no solo para el Estado, o Ministerio de Hacienda o Servicio de Impuestos Internos, que recauda, sino que para la ciudadanía, porque es un bien público que lo estamos cediendo a otro para su beneficio privado. No, también lo queremos para el beneficio social. Por eso es que es importante implementar esto, por eso es que es importante tener acceso a la información, no al dato puntual, acceso a la información. Y la academia es la que, de alguna manera, prepara esta información, la analiza, la mastica, la da vuelta y puede entregar más datos que los simples informes que entrega hoy día Cochilco o cualquier empresa minera. Muchas gracias, Eduardo, por traer la voz de la academia. Sabemos que es importante también, es una de las patitas del ecosistema del mercado público, la academia. A veces no es tan escuchada y efectivamente es importante porque el análisis y la investigación de los datos regularmente se da desde la academia. Así que muy interesante ese punto. Bueno, y queríamos preguntarle a Klaus, ¿cuál crees tú que es la estrategia, cuál visualizas tú que es la estrategia para poder implementar de forma orgánica y correcta EIT en Chile? En conjunto con lo que dijo Eduardo, y respaldado también con lo que habla Cristian, que dijo Cristian recién, ¿ya? EIT como estándar tiene varios requisitos, tiene un listado de procesos que hay que cumplir, pero hay uno dentro del requisito número 1, de hecho el 1.5, es como el requisito más fundamental, uno de los más importantes. Gobernanza, acceso a la información y sociedad civil, ¿ya? Esos tres objetivos son súper importantes porque es la base y el estándar recalca en varios puntos que tiene que haber un acceso a la información, tiene que haber un sistema de gobernanza claro, ¿ya? Tiene que haber una sociedad civil organizada, ¿ya? Sabemos que la industria extractiva tiene su forma de trabajar, sabemos los procesos, conocemos los procesos de gran minería, de la gran industria, de la mediana, de la pequeña, se conoce. La información está, ¿ya? Tributariamente, ambientalmente. Pero ¿cómo la manejamos? ¿Ya? ¿Cómo manejamos esta información? Entonces tiene que llegar un momento de que la información, como acá Cristian y Eduardo lo han dicho, tiene que ser de una manera sistemática, una manera que a nosotros nos acerque a la información, ¿ya? No nos aleje, ¿ya? Es distinto para un técnico, un experto, un académico, claro, leer un informe, pero una persona que no está relacionada, que no está vinculada con el tema, claro, el acceso, aunque sea de fácil acceso, no es de fácil manejo. Entonces, la tarea hoy día de sociedad civil y de lo que se está conformando en Chile hoy día, ya es eso, tener ese acceso a la información. No solamente, toma, acá está el documento, sino que acá está el documento, vamos leyéndolo así, funciona así. Por eso se recalca mucho la gobernanza, como repito, el acceso a la información y cómo como sociedad civil lo vamos a organizar. Eso es súper importante. Muchas gracias, Klaus. Por supuesto, vamos a dejar anotar algunas cosas porque efectivamente las estrategias son lo más importante es la planificación y no dejar cosas al azar y además tener mejora orgánica en las instituciones públicas y también desde el punto de vista de los proveedores es muy importante. Cristian, hablaste de la traza de los datos, pero también hablaste algo muy cierto, hay asimetrías de acceso a la información.
tenemos tres tipos de relaciones, ¿cierto? Que es entre el Estado y el privado, entre privados y además del Estado y los privados con la ciudadanía, que es un poco lo que habló el profesor Ricardo Salazar ayer, de Perú, que nos acompaña hoy día. ¿Cómo se puede generar un espacio para que esa simetría, que además trae aparejados sesgos en la información porque no se encuentra, porque es difícil de comprender y entender, cómo se puede acortar esa asimetría, cómo se puede eliminar esa asimetría y finalmente cómo podemos generar una información que sea útil para y de cara a la ciudadanía? Mira, es complejo poder fijar una estrategia, es como dar una receta. Entonces, normalmente la receta siempre a uno le gusta con más sal, a otro con un poquito menos sal, entonces hay que estar como revisando bien en ese sentido. Mira, en el caso de nosotros como SESCO, bueno, para los que no conocen a SESCO es un think tank que tiene más de 40 años, cumple 40 años este año, que nace en un momento en donde particularmente la transparencia de la información no era un fuerte, que estamos hablando en época de dictadura. Entonces, su foco siempre fue el impulso de las políticas públicas en un sector minero que estaba muy dormido en esa época y en donde no había mucho llamativo, no era muy llamativo el invertir en Chile. Si bien se gestaron en esa época algunos instrumentos que fueron clave para que después de los 90 hubiese un impulso productivo en Chile importante, pero la institucionalidad minera propiamente tal era muy pobre. Entonces, entidades como SESCO u otros centros de estudio tratan de buscar que, en cierto modo, eso, al final de poder transformar la información del sector privado, conjugarla con la que entrega el sector público y tratar de digerir un instrumento o una forma de poder de entregarle a la ciudadanía esa información en palabras más concretas. La ciudadanía necesita cosas concretas. Este tema de la asimetría de la información yo creo que es el principal paradigma de la implementación, por ejemplo, del EITI o de cualquier estándar de transparencia que existe en el mundo. Incluso más allá, si tú después carbas dentro de las mismas industrias, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo son las exigencias, por ejemplo, de transparencia de la información a una gran minera? ¿Cómo le voy a pedir eso mismo a un mediano? ¿O cómo le voy a pedir a un pequeño minero? Y eso se da incluso en otros sectores extractivos, no solamente en el minero, en el sector pesquero, en el sector agrícola, en el sector forestal. ¿Cómo les doy las herramientas adecuadas? Y con eso me cuelgo un poquito de lo que decía Klaus, la gobernanza. Yo creo que la gobernanza es primordial. Si tú le das aquí no es un tema de que haya más o menos Estado, es un tema de gobernanza, de cómo el Estado se compromete a entregar los instrumentos y las normativas claras para poder eliminar esta asimetría de información, que al final es el rol del Estado al final del día. Entonces, hace unos años atrás nosotros trabajamos en lo que se denominaba la política nacional minera, y la política nacional minera se sustentaba en 4 ejes muy claves: económico, social, ambiental y con una base de la institucionalidad. Al final, a lo que voy, que al final del día todos los cambios se sustentan en una base institucional sólida. ¿Cómo le puedo transmitir a la ciudadanía que el impacto de la actividad minera favorece a su crecimiento social? Que no solamente el económico, pero que también les da las herramientas suficientes para que ellos sean los principales fiscalizadores en materia ambiental. Y entonces, es eso. Ese es el problema principal aquí, en cómo se entregan las herramientas adecuadas para la ciudadanía. Yo recurro a un modismo muy común entre los políticos, la señora Juanita. ¿Cómo la señora Juanita va a saber realmente que la actividad minera está obteniendo recursos de forma adecuada, en cierto modo, y más encima me está entregando esos recursos a mi comunidad y los estoy aprovechando yo como ciudadanía? ¿Cómo hago eso? El privado quizás lo puede hacer el esfuerzo y comunicarlo, pero siempre va a haber un rechazo entre la ciudadanía y el sector, la organización de la sociedad civil y la industria.
y ahí juega el rol importante el Estado. O sea, aquí lo importante, insisto, vuelvo a agarrar bien esa frase de la gobernanza. La gobernanza es la herramienta principal. Súper, muy interesante, Cristian, y indicaste conceptos que a todos nos interesan y que por supuesto nos motivan también a seguir escuchando en la ronda final de presentación. Y Eduardo, hablaste algo que de hecho me hizo cambiar la pregunta que teníamos originalmente planteada. Disculpa, no va a ser la pregunta capciosa en todo caso, esa la vamos a dejar para otro día. Pero sí hablaste de políticas públicas de mala calidad. Políticas públicas de mala calidad y en el fondo cómo los privados pueden compensar algún posible daño ambiental y social a alguna comunidad, y esto va de la mano de cómo la información que tú obtienes, que es lo que decías de los EDIPTA, ¿cierto? De todos esos números que están en algún Excel perdidos por ahí, que están publicados, efectivamente, son públicos, pero realmente se entiende cómo los privados aportan realmente, y cómo desde la academia ven esta relación entre el aporte y lo que el Estado debe informar a la comunidad. Wow, compleja la pregunta, pero vamos a tratar de irla separando. Yo creo lo primero es que hay que crear un lenguaje que permita a la ciudadanía entender un número cuando se dicta. Por ejemplo, cuando uno habla de la tasa de desocupación 8.6, 8.7, la ciudadanía hoy día entiende al tiro qué significa ese número. Si ese número sube, significa que hay más desocupados; si ese número baja, significa que hay menos desocupados. Por lo tanto, ahí la economía, el Ministerio del Trabajo, ¿verdad?, el Ministerio de Economía con el INE, han construido un lenguaje que la ciudadanía entiende. Cuando el Banco Central habla del IPOM y de la tasa de política monetaria, ¿verdad?, o hablan de la inflación, todo el mundo entiende, ¿verdad?, que si la inflación se nos escapa, todas las cosas se van a encarecer. Algo parecido tenemos que construir a partir de la información que genere EITI. Es decir, hay que traducir esa información en números concretos, simples, ¿ya? Y cuando digo simple, no estoy diciendo que para que lo entienda cualquier ciudadano a pie. No, para que lo entienda el país entero, ¿verdad? Como voy a decir algo que a lo mejor puede ser una burrada, digamos, pero para que me entiendan la idea. ¿Cuántos pesos recaudados de la minería están en el presupuesto de salud? ¿Cuántos están en el presupuesto de educación? ¿Cuántos están en el presupuesto de seguridad? ¿Cuántos están? Etcétera, 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 etcétera. Es decir, si logramos construir un lenguaje, ¿verdad?, que nos permita a todos entender que la extracción minera genera un beneficio no solo privado, sino también social, y que eso se refleja en las políticas públicas, es decir, en el presupuesto de la nación, porque es ahí donde se materializan las políticas públicas, en el presupuesto, y no un número mágico que sale de no sabemos de dónde, ¿verdad? Entonces, primero hay que construir eso, y eso con los datos se puede construir, y la academia puede contribuir a que eso se formule y se desarrolle. Lo segundo es que los economistas, y si hay alguno espero que me perdone, digamos, porque yo de base no lo soy, pero los economistas suelen hablar de los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos que van a hacer que la comunidad, la sociedad civil, se involucre en la participación de la implementación del EITI? ¿Cuáles son los incentivos que vamos a poner para que el sector privado también transparente la información? Y que no sea esto de perseguirlo y que venga el Servicio de Impuestos Internos, que venga cualquier institución fiscalizadora a exigirle los datos. No. ¿Cuáles son los incentivos para ser transparente? Eso es lo que hay que buscar. Los economistas hablan de los incentivos. Y en ese sentido, el que tiene la pega más difícil es el gobierno, porque tiene que poner los incentivos adecuados para que la sociedad civil se involucre en esto. Se involucre en extraer la información, se involucre en generar la información, que se involucre en que la academia pueda trabajar con esta información. Y esos son incentivos que tiene que poner el gobierno al desarrollo de información que sirva para la toma de decisiones. Ahora, voy a entrar a tu pregunta. Aquí en la historia de Chile tenemos hartos ejemplos de políticas públicas
mal diseñada, mal implementada, ¿verdad? Y lamentablemente tengo que referirme a una donde yo trabajé, pero lo fue, digamos, ¿ya? Que fue la implementación de Transantiago en su inicio, porque los contratos estaban malos. ¿Qué quieres que diga? Si estaban malos, se tuvieron que corregir, se corrigieron, se arreglaron y hoy día tenemos un sistema de transporte de lujo. A lo mejor nosotros no lo vemos, pero cuando uno sale afuera se encuentra con un sistema de transporte de clase mundial que lo tiene aquí. Prueba de ello es que cuando se hicieron los Panamericanos, acá, ¿va? O sea, todo el mundo se transportó, y los deportistas, en transporte público, ¿vale? Y eso fue fenomenal. Es decir, una política pública que resultó mal implementada, mal diseñada, lo que fuera, se corrigió a lo largo del tiempo. ¿Con qué? Con información. Se corrigió con datos. Se corrigió con profesionales que trabajaron arduamente en mejorar una política pública. Hoy día tenemos una, comillas, mala política pública, que es la educación primaria y la educación secundaria. Ya eso lo sabemos. Entonces, ¿pero qué nos falta? Más información para poder corregirla, ¿verdad? Entonces, hay un par de ejemplos, digamos, claros de que sin información, sin estudios serios, podemos hacer mal las cosas. Y los costos son altísimos, ¿ya? El costo de implementar a través del presupuesto es el costo o el gasto que realizamos todos los años, pero el costo de recuperar décadas de una mala educación, ¿verdad? De una salud que hoy día nos enteramos de que la lista de espera, la media se corrió como en 5 días, ¿verdad? Perdón, la media, bien digo, se corrió como 5 días. O sea, perdón, es que tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en cómo resolver esos problemas, ¿ya? Y aquí voy a ser políticamente incorrecto, digamos. Dejemos el reality de la política, porque eso es lo que tenemos hoy día, y vámonos a la política real. Y la política real se hace con información, con datos, con estudios serios y con gente que realmente busque el beneficio social para todos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, creo que en realidad es una... Por favor, fue una muy buena forma, Eduardo, y te lo agradecemos mucho porque nosotros sabemos que, y yo voy a insistir en esto, nos falta siempre la academia en el mercado público. Nos falta que se metan un poquito más, nos falta, yo sé que como Eduardo, hay muchos profesores de la academia que están interesados en generar mejora al país. Y eso significa también que somos todos responsables de lo que pasa. ¿Cuál es, esta es una pregunta abierta para los tres, que me gustaría, ya nos quedan pocos minutos y que tenemos que empezar a cerrar. ¿Cuál es el principal desafío que tiene hoy día la generación de una gobernanza en Chile que permita mejorar el acceso a la información en la industria extractiva? Parto yo. Bueno, yo creo que el principal objetivo, ¿ya?, es comunicarnos, ¿ya? Buscar la manera de cómo comunicarnos, de cómo transmitir la información, ¿ya? Si pudiéramos todos comunicarnos de cierta manera, no necesitaríamos cierta gobernanza, porque nos comunicaríamos y podríamos trabajar en conjunto. O sea, es un trabajo en conjunto, con un aseguramiento, con un propósito, ¿ya?, y con un resultado. Pero yo creo que, para mí, como opinión personal, la comunicación es algo súper importante, ¿ya? Y no solamente para esto, sino para todo, ¿ya? Sustentabilidad, la economía circular, todo lo que estamos viendo hoy día, ¿ya?, los cambios que está sufriendo el planeta. Entonces, la comunicación es súper importante, transmitir el mensaje, pero también recepcionarlo, ¿ya?, y generar ese cambio, ¿ya? Cuesta, va a costar, pero ya un cambio genera otro, y una persona, otra persona, y esto es prácticamente exponencial. Yo creo que es eso. Yo creo que para mí un punto de vista es aprender a comunicarnos como primera parte. Comunicación, importantísimo, comunicarnos. Muchísimas gracias, Klaus. Un potente esa clave en el desafío. Cristian. Mire, yo creo que también hay que pensar en lo diverso de la industria. Eso también es un gran desafío. También.
es re fácil pensar en implementar políticas de transparencia de la información con una industria grande. Cuando pensamos en la gran minería o en un Codelco tan grande que es el mayor productor de cobre del mundo, nuestra principal empresa privada, o sea, principal empresa del Estado. Pero ¿qué pasa con la transparencia de la industria extractiva de mediana y pequeña envergadura? ¿Cómo podemos adecuar a un estándar que está creado para grandes? Que es similar a lo que está sucediendo incluso con cosas más locales, como son el tema de los permisos ambientales, por ejemplo. Los permisos ambientales y la normativa ambiental está pensada para grandes empresas. Pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo puedo hacer un paso adecuado para que puedan implementar un estándar de transparencia? Porque si no, después les llega la guillotina, así de simple. Si no hay un paso suave, esa industria las obligas a desaparecer, porque le estás poniendo una exigencia por sobre las que ya tiene y no se van a poder sustentar en el tiempo. Entonces, claro, la comunicación de esa información, como decía Klaus, es un eje, yo creo que un eje es un desafío, pero primordial, pero también entender la diversidad de la industria, que al final no puede ser que le vamos a pedir a todos que realmente tengan que entregar el tipo de información financiera como lo que... O sea, te creo un Antofagasta Mineral, que son las principales empresas grandes del país, un BHP o un Lundin, empresas transnacionales que tienen obviamente estándares internacionales que es fácil para ellos el poder transparentar su información financiera, sustentable, etc. Pero ¿qué pasa con un pequeño productor de la región de Atacama que extrae minerales y que se los tiene que entregar en AMI porque no tiene otra forma de poder comercializar sus productos? Incluso la misma ENAMI, una empresa que se creó en los años 60, que viene con una escuela de los años 1900 y que tampoco ha logrado modernizarse lo suficiente como para que su reportabilidad de información sea moderna. Entonces, hay que tener ojo con eso. Y ahí yo creo que también viene un gran trabajo de los tres ejes que van a conformar esta mesa de Leite, que son el institucional, el privado y la sociedad civil. Muchas gracias, Cristian. Tocaste un punto que en realidad es vital. La diversidad. A veces las leyes no entienden de diversidad. A veces las leyes no entienden de diversidad. No se entiende la diversidad para poder implementar una política pública o para poder implementar una normativa. Y lo que menciona Cristian es importantísimo. Importantísimo. Muchas gracias, Cristian. Eduardo, por favor. Sí, a ver. Un estándar de esta naturaleza no es fácil de implementar, ¿ya? Primero porque tenemos una heterogeneidad, tal como decía Cristian, entre los productores, digamos. Tenemos grandes productores, medianos productores y pequeños productores. Todos con objetivos un poco distintos. Los grandes productores se van a preocupar de su estado financiero y su sistema tributario sin problema. Y ahí no vamos a tener dificultad de implementación. En los medianos tal vez podamos tener algún problema, pero poco también. Pero en los chicos vamos a tener el trade-off clásico, digamos, entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria, cosas que son... Y claro, cuando uno le hacen preguntas acerca de su ingreso, uno tiende como a no declararlos todos porque puedo perder algún beneficio, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar acá. Vamos a tener un problema entre qué información es la que vamos a tomar como válida, ¿verdad? Cómo vamos a implementar la captura de la información, la entrega de información y que sea la información verídica, no una información que esté preparada para cumplir, ¿ya? Ese es como el primer desafío, es decir, cómo lo implementamos. Y yo creo que aquí el subsecretario creo que fue lo que comentó, digamos, que la implementación va a ser gradual. Por lo tanto, me parece correcto que sea gradual, que no sea toda en un solo inicio, sino que vamos de a poco, partamos de a poco, vamos construyendo un poco en el camino y vamos corrigiendo en el camino aquello que podría estar mal implementado. Eso es como lo más esencial, digamos, creo yo, en este caso. Y el segundo, vuelvo a insistir, aquí hay temas de incentivos nuevamente. ¿Cuál es el incentivo a la participación y cuál es el incentivo que tiene que poner el gobierno para que la sociedad civil participe como ente contralor? ¿Ya? Como ente contralor de que la información sea la correcta y sea la verídica. Porque si no, vamos a terminar con otra institucionalidad que va terminando de controlar que la información esté correcta. Y nos vamos a encontrar con algunos ejemplos en el sector minero. No sé si se acuerdan de la mina San José.
con los 33 mineros, digamos, a 700 metros bajo tierra. Resulta que si uno iba a hacer el check de seguridad, no cumple. Entonces, esto nos puede pasar lo mismo, Por eso que los incentivos que tiene que poner el gobierno, cualquiera sea este, es a que la ciudadanía tome control y sea el fiscalizador. De lo contrario, vamos a caer en casos como la mina San José u otros casos más recientes que no vale la pena mencionar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, para cerrar, finalmente agradecerle, este fue el panel que cumplió con el tiempo maravillosamente, le agradecemos a todos ustedes habernos escuchado, pero cerrar con una pequeña reflexión porque efectivamente tenemos 3 puntos que son básicos: la comunicación entre el Estado y el privado, entre privados y del Estado y el privado en su conjunto hacia y para la ciudadanía, muy importante. Segundo, tenemos dentro de la industria extractiva una diversidad de empresas y de compañías, ¿cierto?, que están dentro de ese ecosistema. Tenemos una diversidad donde tenemos que tener un especial énfasis en los pequeños productores y los pequeños extractores, digamos, de recursos que tenemos en Chile. Muy importante. Y por supuesto, por último, y que fue... yo creo que va al corazón de lo que hoy día también hablamos, es acerca de la confianza que tiene que entregar la información que está disponible, porque de esta forma también nosotros construimos un mejor acceso a esta información cuando hay confianza en ella, cuando tenemos datos que son que los podemos corroborar, que son coherentes, que son consistentes y que tienen integridad. 3 visiones, les agradecemos mucho, muchísimas gracias a todos ustedes por haber presenciado este panel y espero que lo hayan pasado tan bien como lo pasamos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Furido?